disponemos en esta noche a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gracias, amado Padre Celestial, te damos por esta palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes, oh amado Rey. Te pedimos que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entenderla, y que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuando con las doctrinas secundarias o de segundo nivel, hoy quiero hablarles acerca de una de las ordenanzas que el Señor Jesús nos dejó a nosotros como iglesia, y me refiero a la cena del Señor. El Señor Jesús, en su palabra, nos deja dos ordenanzas. La primera ordenanza, el bautismo, que ya lo estudiamos, y la segunda ordenanza que Él nos deja es la cena del Señor. Y este tema es muy importante porque ha habido mucha polémica alrededor de esto, y es importante que nosotros tengamos claro el significado de la cena del Señor. En esta iglesia, por ejemplo, la celebramos cada mes, el primer domingo de cada mes. Otras iglesias la celebran cada domingo, otras iglesias la celebran cada 3 meses. ¿Sí? La regularidad de esta práctica no se ve estipulada en la Biblia, sino pues que hay que practicarla como iglesia, aunque no se dice cada cuánto, pero en esta iglesia nosotros la celebramos cada mes. Cada mes estamos nosotros celebrando la cena del Señor, que, repito, es otra de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, como lo es el bautismo. Y en este pasaje que les acabo de leer, Pablo hace referencia de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de morir. Si nosotros miramos los evangelios, ya al finalizar los evangelios, a punto de entregar a Jesucristo su vida, la Biblia nos muestra cómo el Señor Jesús, una noche antes de Él entregar su vida, se reúne con sus discípulos a celebrar la cena de la Pascua, que era una fiesta judía que el pueblo de Israel venía celebrando
desde que salieron de Egipto. ¿En qué consistía esta fiesta? Cogían un corderito, lo degollaban, con la sangre de ese cordero. Por ejemplo, en el libro del Éxodo miramos que ellos, por mandato de Dios, cubrieron calafateando los linderes de las puertas y las casas, para que cuando el ángel de Jehová pasara, no les tocara. Eso se dio en el Éxodo. Fue la primera Pascua que ellos tuvieron, matando ese corderito, y comían pan sin levadura y también vino. Pero el vino que se tomaba no era un vino dulce, era un vino semi-fermentado y amargo, según como Dios así lo había establecido desde el Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la cautividad. Y esto el pueblo judío vino celebrándolo durante generaciones, y el Señor Jesús celebra esta fiesta en donde Él es el Cordero. Ese Cordero inmolado que había sido preparado para ser entregado por nuestros pecados. Ese Cordero que sacrificaban desde el Éxodo hasta ese momento, cada año, tipificaba a Jesús, al Cordero que vendría a ser sacrificado por nuestros pecados. Y esta cena la celebra el Señor con sus discípulos. Ellos comen una cena normal, y dentro de esa cena pues estaba el cordero, estaba el vino, estaba el pan sin levadura, ¿sí? Y hoy vamos a explicar el simbolismo de la cena del Señor. ¿Qué significa todo esto? Porque la cena del Señor no es la Pascua, como algunos judaizantes han enseñado, que es la continuación de la Pascua. No, la Pascua apuntaba a Cristo, y ya el Señor Jesús lo celebró con sus discípulos y con la iglesia. La Santa Cena cobra un significado aún más profundo que el de la Pascua, que apuntaba a Cristo. Porque, como vamos a mirar en esta noche, la cena del Señor nos va a enseñar el sacrificio de Cristo y el nuevo pacto en Él, el pacto de sangre que se iba a dar cuando Él entregara su vida en esa cruz. Esto que vamos a estudiar tiene un significado bien bonito. Esta doctrina ha sido, repito, muy polémica, tan polémica dentro de la iglesia, a tal punto que fue causante de mucho derramamiento de sangre durante la época de la Reforma. Y hoy vamos a estudiar este importante tema a la luz de las Escrituras, y vamos a mirar el verdadero significado, lo que significa esto que el Señor nos ha dejado para que nosotros practiquemos la Santa Cena o la Cena del Señor. Vamos a mirar algunas características de la Cena del Señor a la luz de las Escrituras, tomando este pasaje y otros pasajes también de la Biblia, para que podamos entender el significado de la misma. Entonces vamos a mirar las características de la Cena del Señor. Y podemos decir en primer lugar que la cena generalmente era el cordero, como les decía, el vino y el pan, eran tres elementos. Pero en este caso, en donde se presenta Jesús cenando con sus discípulos, practicando la Pascua, el cordero es Cristo. Él es el cordero ahí, el cordero que fue inmolado.
Y todo esto es una metáfora de la celebración de la Pascua judía, como les decía. Porque el Cordero tipificaba, apuntaba a Cristo. Él es el Cordero que está ahí con el pan, el vino, que tiene un significado enorme. Dice aquí en el pasaje donde estamos, en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor, el mismo Pablo, apóstol de Jesucristo, recibió esta revelación directamente del Señor Jesús. Los apóstoles, que fueron 12, incluyendo a Pablo, ellos escribieron las cartas que miramos nosotros en el Nuevo Testamento. La escribieron por la revelación que ellos recibían directamente del Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Y ellos escribían tal cual como el Señor Jesús les decía, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ellos escribían. Los apóstoles recibían directamente esa revelación y fueron los que establecieron los fundamentos de la iglesia. Efesios 2:20. Siendo los apóstoles y profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento, los que establecieron los fundamentos de la iglesia. De ahí en adelante ya están los pastores, los maestros, pastores y maestros, y los evangelistas sobre edificando sobre ese cimiento. Por eso el ministerio apostólico ya no es vigente. Fueron 12 apóstoles, incluyendo a Pablo. Y ahí, al cerrarse la revelación, al cerrarse el canon bíblico y al morirse el último de los apóstoles, que fue Juan, que escribió el Apocalipsis, ahí quedó todo. La ley y los profetas hasta Juan. Y los apóstoles hasta el último de los apóstoles, que fue Juan, el que escribió Apocalipsis. Y ahí se cierra la revelación bíblica. Entonces Pablo recibe esta revelación directamente del Señor. ¿Y qué es lo que él recibe? Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Otra característica, habiendo dado gracias. El Señor tiene ahí el pan, el vino, el cordero, que lo tipificaba a Él. Y Él toma el pan y da gracias al Señor. Lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es decir, ese pan que el Señor Jesús tomaba en sus manos simbolizaba, ¿qué cosa? Su cuerpo. Ese cuerpo que sería entregado por todos nosotros. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aquí está él utilizando una metáfora, es una figura literaria, donde se coge el pan simbolizando ¿qué cosa? Su cuerpo, que será partido, molido. En Isaías 53, que dice que Jesús se entregó por nosotros y su cuerpo fue como abatido, fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Entonces ese pan que nosotros tomamos en la cena del Señor y lo metemos a nuestra boca y empezamos nosotros a masticar, ¿cierto? Una vez que hemos dado gracias y empezamos a comer el pan y a triturarlo,
Eso fue lo que pasó con el cuerpo de Cristo, que fue martirizado. Al Señor Jesús lo golpearon, lo latigaron, le colocaron una corona de espina. Hicieron con él lo que quisieron. Su cuerpo quedó hecho un guiñapo humano total en esa cruz, lacerado totalmente. Ese cuerpo fue triturado, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, como dice Isaías 53. Él, en nuestro lugar, llevó nuestros pecados y sufrió hasta la muerte de cruz. Y todo eso el Señor Jesús lo hizo por amor a nosotros. Por eso usted nunca vaya a decir: es que Dios se olvidó de mí, Dios no me ama. No, Dios sí lo ama y lo demostró en esa cruz. Y Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, no nos dará con él todas las cosas. Él no se preservó para sí a su Hijo, Él lo entregó por amor a nosotros, para que nosotros no muriéramos. Su cuerpo fue triturado, y eso es lo que se simboliza cuando comemos el pan, que es su cuerpo. ¿Sí? Es una comparación. Aquí nuestros amigos católicos, romanistas, ellos interpretan este pasaje literalmente y dicen que el cuerpo, que ese pan es el cuerpo literalmente, que cuando cogen ese pan y lo levantan así en la misa, ellos dicen literalmente que ese es el cuerpo. No, ahí se está dando una metáfora, pero también una metonimia, que lo vamos a estudiar más adelante. No es que sea literalmente, es una simbología. Es una simbología lo que se está dando. Entonces, aquí dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso fue lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Es decir, cuando Él partió el pan y lo repartió a sus discípulos, cuando Él reparte el vino, ellos primero comieron, tuvieron una cena, porque la cena era más que pan, vino y un simple cordero. Habían otros alimentos. Ellos comieron, cenaron, y al finalizar de esa cena, el Señor Jesús coge un pan y se lo pasa a sus discípulos para que ellos vayan cogiendo un pedazo de pan, cada uno, y luego el vino. Entonces, el pan es el cuerpo que iba a ser molido, triturado en esa cruz. Y dice aquí que también, asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Aquí Jesucristo está simbolizando el comienzo de un nuevo pacto. Ya no solamente con Israel, sino con todas las naciones de la tierra. Porque antes Dios trató solamente con Israel bajo el pacto sinaínico o el antiguo pacto. Eso fue para Israel. La ley fue para Israel, no para la iglesia. Jesús y sus discípulos vivieron bajo la ley, bajo el pacto sinaínico, bajo el antiguo pacto. Pero aquí ya Él, a punto de entregar en su vida, el Señor simboliza con esa copa llena de vino la iniciación de un nuevo pacto.
el pacto de sangre en el que estamos usted y yo. Es un mejor pacto, como lo explica el libro de los Hebreos. Es un mejor pacto porque ahora tenemos a un gran sumo sacerdote que es Jesucristo, que intercede por nosotros allá en los cielos, con mejores promesas. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Y esto era lo que el Señor Jesús en este momento estaba simbolizando, la iniciación de un nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuál era la señal de ese pacto? Su sangre. Y este pacto es un pacto incondicional. El antiguo pacto, la ley, el antiguo pacto, el pacto sinaínico, era condicional. El Señor Jehová, Dios Todopoderoso, le decía a Israel: si tú me obedeces, yo te bendeciré en esta tierra que te daré. Pero el nuevo pacto trasciende lo físico a lo espiritual. Y Dios ya no nos promete una tierra como tal, sino su reino, un reino celestial. Este nuevo pacto que se estaba inaugurando, el pacto de sangre, eso simbolizaba esa copa. Copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando participamos de la cena del Señor? Estamos, dice aquí, primero que todo, anunciando la muerte del Señor. En otras palabras, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, que entregó su cuerpo para ser molido por nuestros pecados y derramó su sangre, inaugurando un nuevo pacto para remisión de nuestros pecados. Estamos recordando su obra mientras Él venga, es decir, no solamente estamos recordando lo que Él hizo, sino que Él viene por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que simboliza la cena del Señor. Y miramos algo muy importante, otra característica. El Señor lo parte y reparte solo entre los 12 discípulos. Es decir, que la cena del Señor se celebra entre personas nacidas de nuevo, que sean discípulos, no entre personas que no han nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús tomó el pan y lo repartió a sus discípulos, no a cualquier persona, solo entre los 12 discípulos, los más cercanos, los discípulos. Entonces esto debe celebrarse entre los discípulos. En Mateo 26, versículo 20, dice, Mateo 26, versículo 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Él estaba con los 12. Y dice Lucas 22, 19, un poquito más adelante, Lucas 22, 19, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces dice aquí que les dio diciendo, ¿quién les dio? El Señor Jesús. Es decir, el que celebra la cena del Señor no puede ser cualquier persona. En el bautismo decíamos que cualquier cristiano, persona nacida de nuevo, con fruto, un verdadero discípulo podía bautizar a otro. Pero en este caso, el que va a celebrar la cena del Señor no puede ser cualquier discípulo. Deben ser los pastores o los ancianos
de la iglesia. Están autorizados para eso según la palabra, porque fue el Señor Jesús y le mandó a sus apóstoles, y sus apóstoles lo celebraban en sus iglesias. Estos apóstoles nombraron ancianos en diferentes iglesias, y eran los ancianos los que celebraban juntamente con la iglesia la cena del Señor. Entonces podemos mirar eso. No se puede celebrar con gente que no conoce al Señor, con gente no nacida, sino con discípulos. Pero el que celebra esta cena debe ser un pastor o un anciano, un obispo de la iglesia, autorizado. ¿Sí? Estas son las características de la cena del Señor. Hay varias posturas sobre la cena. Escuchen con atención. Hay varias posturas sobre la cena. Durante toda la historia de la iglesia han habido varias posturas. Hay 4 posturas. La primera es la transustanciación. La transustanciación. La segunda es la consustanciación. La tercera es el simbolismo. Y la cuarta es el presencialismo. Son 4 posturas. Ya les voy a explicar en qué consiste. La primera es la transustanciación. Eso es lo que enseña el catolicismo rumano. ¿Qué dice esta doctrina? Según ellos, dice que cuando ellos toman la hostia y el vino, ellos dicen que literalmente cuando ellos levantan así la hostia y el vino y lo consagran, literalmente ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, que al comerlos ellos traen salvación. Por eso ellos hablan no de una ordenanza como tal, ellos hablan de ya de algo que trae salvación. Pero la Santa Cena, así como el bautismo, no trae salvación, no son sacramentos, son ordenanzas. Entonces la transustanciación, ellos dicen que literalmente la hostia, esa hostia es el cuerpo de Cristo, que usted está comiendo el cuerpo de Cristo. Y toman ciertos pasajes que ya los vamos a mirar y interpretan literalmente el pasaje cuando hay 2 figuras literarias, una metáfora porque es una comparación y también una metonimia. Son figuras literarias. La Biblia está llena de figuras literarias. Y para interpretar la Biblia tenemos que conocer esas figuras literarias. Y el Señor muchas veces habló en metáforas, en metonimia. Como decir, Cristo es el Cordero de Dios. Es una metonimia. ¿Qué significa metonimia? Es una figura literaria que toma un objeto en semejanza a otro. Por ejemplo, Cristo no era un cordero literalmente, pero tomaban la figura de un cordero porque Él iba a entregar su vida como lo hace un cordero cuando era sacrificado. ¿Sí? Son figuras literarias, pero los católicos, los romanistas, ellos toman esta postura que el pan y el vino es literalmente el cuerpo y la sangre del Cordero, que cuando ellos comen eso están comiendo a Cristo y están bebiendo la sangre de Cristo. Y eso no es así, eso no es literal. Está la otra postura. Tenemos en segundo lugar la consustanciación, que lo planteó Lutero, que era uno de los reformadores, Martín Lutero. ¿En qué consiste esta enseñanza? Ellos Lutero decía, no es que sea literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, sino que cuando tomamos el pan y tomamos el vino, el Señor ahí está presente. ¿Sí? Toma
es como si el Señor estuviera ahí, ¿cierto? Participando de esa sustancia. No es que sea literal, pero está participando de esa sustancia. El pan, ahí está Cristo, decía él. El vino, ahí está Cristo. Esa es la consustanciación. En tercer lugar está el simbolismo que lo enseñó un teólogo, Zwinglio, Zwinglio, Zwinglio. Él decía, no, eso es algo simbólico nomás. Ya dejen de estar inventando que ese es el cuerpo literal y la sangre de Cristo literalmente, o que Cristo se hace presente en el pan y que Cristo se hace presente en el vino. No, eso no es así, es algo simbólico, decía él. Zwinglio. Y está en cuarto lugar el presencialismo, que lo postuló Calvino, Juan Calvino, que ha sido de los más grandes teólogos de la Reforma. Juan Calvino. Él decía que era un simbolismo, pero que cuando nosotros practicábamos o comíamos la cena del Señor, el Señor se hacía presente entre nosotros. Es decir, nosotros al comer la cena del Señor, Jesús estaba presente como estuvo con sus 12 apóstoles, ¿sí? Siendo Él el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y que no es simplemente un simbolismo, sino que el Señor también participa ahí con nosotros, porque Él es la cabeza de la iglesia, nosotros el cuerpo, y hay comunión a través de esa cena entre Cristo y su iglesia. Eso era lo que enseñaba Calvino. ¿Cuál es la postura que yo tomé? El presencialismo, porque no es simplemente algo meramente simbólico. También ahí estamos teniendo comunión, como lo vamos a estudiar en esta noche, si nos da tiempo, creo que no. Tenemos comunión con Él, Él con nosotros y entre nosotros como iglesia. Es algo profundo, espiritual, y eso lo vamos a ir entendiendo ya en la medida que vayamos avanzando en este estudio. Esto no es simplemente un simbolismo. Tiene algo de simbolismo, pero es más que eso, ¿sí? Como lo vamos a ir mirando en el desarrollo de la predicación. ¿Cuál es el propósito de la cena? Y con esto ya vamos terminando. ¿Cuál es el propósito de la cena? En primer lugar, es una ordenanza, es un mandato. Por eso dice acá en 1 Corintios, vayamos al pasaje que estábamos, 1 Corintios 11, dice en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el versículo 21 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, y Él celebra eso. Y luego en los evangelios miramos que Él manda que lo sigamos haciendo, que sigamos practicando esto que el Señor nos ha dejado. Vamos a mirar dos pasajes para sustentar esto. Mateo 26, del 26 al 29. Mateo 26, del 26 al 29. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿De acuerdo?
del nuevo pacto que iba a ser inaugurado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, que por muchos fue derramada. Y en Lucas 22, 17 al 22, Lucas 22, del 17 al 22, dijo: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Aquí miramos un detalle muy importante. Él no es que haya partido los pedacitos y le haya repartido esos pedazos a los discípulos. Él tomó un pan, cogió su pedazo y le pasó el pan a los otros discípulos, y cada discípulo iba cogiendo su pedazo. Y esto tiene también un simbolismo que ya vamos a ir estudiando, algo muy hermoso. Ellos van repartiendo. Aquí nos da más luz este pasaje acerca de la cena del Señor. Y dice: porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto. Se da cuenta que es un mandamiento. ¿A quién? A sus discípulos. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después hubo cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Después de haber cenado, ellos cenaron, y después que cenaron, ellos celebraron la Pascua y después la cena del Señor, tomando el pan, el vino, adquiriendo un nuevo simbolismo y un nuevo significado, que es muy diferente al de la Pascua. En muchas iglesias cristianas, ¿cómo hacen la cena del Señor? Hacen un ágape. Y así era que hacían estos hermanos del primer siglo. Hacían un ágape, es decir, comían, compartían unos alimentos, y luego que compartían esos alimentos, entonces tomaban el pan, el vino y celebraban la cena del Señor. ¿Sí? Todo esto es importante que lo tengamos claro. Son puntos muy importantes. Entonces, el propósito de la cena, uno, es una ordenanza, como les decía, es algo que Jesús ordenó, como lo miramos. El pan, que es el cuerpo partido por los pecados, y el vino, que es la sangre derramada, el nuevo pacto, como ya les dije. 2, la cena del Señor tiene como objetivo recordar su muerte hasta que Él vuelva. Ese es el objetivo. Es un simbolismo y un memorial, como lo miramos ahí en 1 Corintios 11, 28. 3, es una bendición. Celebrar la cena del Señor es una bendición. ¿Por qué? Mire, en 1 Corintios 10, 16, y con eso ya vamos terminando. 1 Corintios 10, 16, Pablo dice lo siguiente. 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición, está aquí hablando de la copa que tiene el vino, el cáliz, el nuevo pacto. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y aquí miramos dos palabras. Mire, en el original está la palabra Eucaristía, que se escucha mucho en la iglesia católica. Esta palabra aquí de Eucaristía, en el versículo 16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esta palabra bendición es la palabra eulogia, que aquí se utiliza, y la palabra aquí de comunión es la palabra Eucaristía, que significa literalmente acción de gracias. Entonces, cuando celebramos la cena del Señor, es una bendición. Y estamos celebrando la Eucaristía, estamos haciendo acción de gracias.
al Señor por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Hermanos, también otro propósito de la cena es una manera de evidenciar nuestra comunión con Cristo. Cuando celebramos la cena del Señor estamos teniendo comunión con Cristo. Por eso yo estoy más con Juan Calvino, que tiene la postura del presencialismo, porque ahí estamos teniendo comunión con el Señor. Es algo espiritual, algo hermoso. ¿Dónde podemos encontrar esto? Juan 6 del 51 al 58. Juan 6 del 51 al 58. Dice en Juan 6. Dice Juan 6 del 51 al 58. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos empezaron a interpretar literalmente. ¿Cómo vamos a comer la carne de Cristo? ¿Acaso somos caníbales? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De aquí se cogen los católicos para decir que nosotros recibimos salvación, vida, cuando participamos de la Eucaristía. Pero eso es una mala forma de interpretar el pasaje, porque no podemos interpretarlo de manera literal. Esto es una metáfora y una metonimia. No podemos. Aquí los judíos cometieron el mismo error. Lo interpretaron literalmente. ¿Cómo es que vamos a comer la carne de Cristo, a beber su sangre? ¿Qué? Se volvió loco. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces, ¿qué significa eso? Que el que come su cuerpo y bebe su sangre tendrá vida eterna. Esto significa que cuando nosotros participamos de su muerte y de su resurrección, cuando nosotros creímos y participamos de su muerte, porque cuando Él moría, nosotros moríamos, y cuando Él resucitaba, nosotros resucitábamos a una vida nueva. Entonces, cuando nosotros participamos de esto que el Señor hizo, estamos comiendo y bebiendo su sangre. Y eso es algo que se simboliza en la cena del Señor. ¿Sí está entendiendo? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se da cuenta que hay una comunión? El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, si ya usted creyó, participó de su muerte, de su resurrección, y cuando usted come la cena del Señor, está teniendo usted comunión con el Señor. Es una comunión perfecta, hermosa. Estamos nosotros compartiendo ese pan, ese vino, como hermanos, recordando su muerte, su resurrección y su venida. Y entonces nosotros ahí estamos teniendo esa comunión, esa misma comunión que los discípulos de Cristo tuvieron con Cristo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ya nosotros hemos comido de ese pan porque hemos creído en él. Y cuando comemos ese pan en la cena del Señor, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y lo que hemos creído. Y ahora usted y yo, hermanos, somos salvos por su gracia, tenemos comunión con Él, y también esa comunión que tenemos con Él se debe ver reflejada entre nosotros. Tengo que terminar, ya falta poquito, y continuamos la siguiente reunión. La cena, en quinto lugar, evidencia el efecto
de esa comunión y el efecto de los símbolos que utiliza, pan y vino. Es decir, pan se está simbolizando, según este pasaje que acabamos de leer, Cristo y su obra, lo que Dios hizo. Y el vino, el cambio del espíritu. El vino, ¿qué hace cuando uno toma vino? Se embriaga uno y cambia, ¿cierto? Esa sangre que fue derramada nos lavó, nos limpió. Y cuando hizo eso, nosotros hemos sido cambiados. Y en sexto lugar, la cena es evidencia de la unidad entre hermanos. Es decir, cuando celebramos la cena del Señor, estamos nosotros teniendo coinonía unos con otros, comunión unos con otros. 1 Corintios 10:17, y ahí dejamos. 1 Corintios 10:17 dice: siendo uno solo el pan. Está hablando del pan, que es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. Miren que esto tiene un doble simbolismo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. O sea, el cuerpo de Cristo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, que cuando nosotros nos reunimos y celebramos la cena del Señor, partiendo ese pan, tomando ese vino, estamos diciendo, somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo. El pan es un solo pan, pero que se parte en pedacitos. Es decir, somos muchos, pero somos uno. Somos un solo cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Tenemos comunión unos con otros al hacer esto, como comunión con Cristo Jesús. Es algo hermoso, precioso. Eso tiene un gran significado para nosotros. Por eso, hermanos, es importante que nosotros celebremos en esta iglesia la cena del Señor y que sepamos qué es lo que significa lo que estamos haciendo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, Jesucristo, y Él va a venir pronto por nosotros, pero Él quiere vernos en comunión. ¿Qué es lo que nos une a nosotros como hermanos? Díganme ustedes. El amor a Dios. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, ¿cierto? Somos un solo cuerpo y tenemos que estar unidos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Orar unos por otros, bendecirnos unos a otros, clamar, humillarnos. Que cada uno de nosotros nos interesemos por los problemas de los demás y podamos nosotros ser ejemplo, luz y sal de esta tierra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento maravilloso. Los que hayan preparado su ofrenda pueden tomarla. En su mano derecha: Señor, de lo que he recibido de ti, hoy te doy a ti, Señor, con mucha alegría, porque tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo. Hoy nosotros te damos a ti con mucho amor. Bendice las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Cierre sus ojos en esta noche. Dele gracias al Señor por este tiempo, por este momento que el Señor nos ha dado. Tal vez te sientas agobiado en tu corazón, triste, golpeado por las diferentes pruebas que estás atravesando. El Señor dice en su palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de nosotros. Eche toda su ansiedad sobre Él. Todos sus problemas póngalos a los pies de Cristo. Acuérdese que si Él se entregó a sí mismo por nosotros, ¿no nos dará lo que necesitamos? Claro que sí. Pero tenemos que creer y ser pacientes, humillarnos, saber que Él tiene el control de todo, de nuestras vidas, que Él nos ayuda. Oh Señor, te pido por tu iglesia, por cada uno de tus hijos. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Hoy me humillo delante de ti, fortaléceme. Trae paz en medio de la angustia, en medio de mis problemas, en medio de mis dificultades. Trae paz, fortaleza. Te necesito. Dile al Señor: te necesito. Ya no quiero vivir para mí, haciendo las cosas a mi manera. Ya quiero vivir para ti, Señor, haciendo tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dile al Señor: yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer más las cosas a mi manera, solo como tú me mandes, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú moriste por mí en esa cruz. Yo te debo todo, te debo mi vida. Dile al Señor. Y por eso hoy me rindo delante de ti. Me humillo delante de ti, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad. Obedeciendo tu palabra. Estoy aquí, Señor. Mira mis dificultades. Mira las pruebas que estoy pasando. Fortaléceme. Dile al Señor: fortaléceme. Lléname. Toca, Espíritu Santo, más a tus hijos. El Señor quiere que sepamos que no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él está a tu lado. Vengan a mí, dice el Señor, todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor, que es fácil de llevar. O sea, yo, desde el momento en que creímos en el Señor, nos convertimos en hijos de Dios, tenemos el yugo de Cristo. Él está caminando a nuestro lado y quiere que llevemos su yugo, dejándonos dirigir por Él, porque Él nos va a llevar a esos lugares de delicados pastos y nos hará descansar, y junto a corrientes de agua nos pastoreará. Oh Señor, llévanos a esos lugares de delicados pastos, a esas aguas, Señor, para beber esas aguas frescas. Toca, Espíritu Santo, más, llénanos. Te pedimos, Señor, no solamente por nuestras vidas, sino también por nuestras familias y por toda Colombia, por todo lo que está pasando, Señor. Ten misericordia de nosotros, de esta nación. Te pedimos por los gobernantes, por todos los reyes, los que están en eminencia, por las autoridades superiores. Coloca en ellos temor, señores, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones para este pueblo. Reprende, Señor, toda ola de violencia de Colombia, toda ola de muerte, Señor. Ten misericordia de esta tierra y nos humillamos y clamamos por esta tierra. Ten misericordia de esta tierra, Señor, de Colombia, de Neiva, Señor, de Huila. Perdona nuestros pecados, nuestras transgresiones, lávanos, límpianos y permítenos seguir adelante, Señor, en medio de toda esta angustia, con esa paz que tú nos das, porque
porque sabemos que ciertamente en este mundo tendremos aflicción, pero no debemos temer, porque tú vences, tú has vencido al mundo. Y esa victoria ya nos pertenece a nosotros también. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo. Por eso hoy el Señor te dice: levántate, esfuérzate y sé valiente, no te rindas, da la pelea, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Sigue creyéndome, dice el Señor. Confía en mí, en mi palabra, en mis promesas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y todos los que se acercan a Él tienen que saber que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Acérquense a mí, dice el Señor, búsquenme, busquen mi rostro, dice el Señor, y apártense de toda iniquidad, de todo aquello que ofende mi nombre, dice el Señor. Sean santos como yo, dice el Señor, soy santo. Purifíquense, porque yo vengo pronto por ustedes. Gracias, Señor. Estamos sufriendo en estos tiempos, pero tú vienes pronto. Y las aflicciones del tiempo presente no se compararán a la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Cuando nos encontremos contigo en los aires y te veamos tal cual como eres, Señor, anhelamos tu venida. Ven pronto, Señor, por nosotros. Bendice a tu iglesia, amado Señor. Que tu gracia y tu favor y tu misericordia estén sobre ellos, sobre tus hijos, sobre mis hermanos, Señor. Guárdalos, protégelos en estos tiempos tan difíciles. Oh, Señor, y permítenos seguir siendo luz y sal de esta tierra, que podamos seguir llevando este evangelio, el evangelio de Cristo, a muchas personas para que sean salvas por tu gracia. Oh, amado Rey, te exaltamos y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice cada una de nuestras vidas y nuestras familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.